La idea con este espacio en el que tenemos al frente a los protagonistas del primer Congreso Internacional de Tanatopraxia, Tanatoestética y Restauración Postmortem, más allá de la buena presentación de un fallecido, es que podamos interactuar con ellos, que nos cuenten un poquito del pasado, el presente y las perspectivas que se tienen de esta actividad, de este oficio que más que ello logra ser una verdadera vocación. Entonces, el conversatorio es dirigido por John Alejandro Carmona y aquí de frente están todos nuestros conferencistas. Empecemos entonces, Alejandro. Muy buenas tardes, para mí es demasiado grato estar con magníficas personalidades y diferentes elementos académicos el día de hoy en este conversatorio. He establecido como una dinámica muy interesante, yo tengo como un derrotero de algunas preguntas, pero la idea es que sea más dinámico. En este caso yo voy a establecer como un orden, doy un espacio por si de pronto nuestro público ansioso de algunas preguntas también desea participar para que nos integremos y aprovechemos a tan magníficos invitados el día de hoy. El conversatorio tiene digamos, una línea para poder trabajar, que es una mirada integral al pasado y presente y futuro de la tanatopraxia y la tanatoestética. De esta manera, y con su nombre lo establece, me gustaría que cuando yo haga una pregunta, de pronto la voy a dirigir a una de las personalidades que tenemos el día de hoy, o si de pronto alguien quiere, por favor, participar, simplemente hace una señita con la mano para que pueda contribuir. Es así de que viendo ese panorama de nosotros en la actualidad, viendo como todo el desarrollo e implementación a nivel de técnicas, de instrumental, me gustaría que nuestros invitados, que es una pregunta abierta para todos, ¿cómo ven desde su vivencia y su contexto el desarrollo de la tanatopraxia y la tanatoestética? ¿Alguien se anima? Bien, pues, doctor. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Ricardo Jiménez. Aunque no soy conferencista o no les trabajé alguna conferencia, soy médico y soy profesor universitario tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de IA con programas de medicina y con programas del área de la salud. Y ahorita conversando con Miguel, le contaba de la necesidad que nosotros tenemos en la formación en salud alrededor de lo que es el cadáver y lo que es la muerte, los procesos de muerte. Incluso nosotros en las facultades o en las escuelas de medicina trabajamos más el tema del cadáver como la preservación necesaria para que los estudiantes aprendan y todos los aspectos relacionados con la anatomía humana y el funcionamiento del cuerpo humano. Y ya particularmente en lo que estás planteando ahí, nosotros sí vemos con mucha preocupación porque finalmente el desarrollo de la tanatoestética y la tanatopraxia desde el punto de vista académico, literalmente ligado a las instituciones universitarias, hoy está circunscrito solamente en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o sea, en la formación técnica, incluso ni siquiera avanzando hacia la formación tecnológica. Con gran preocupación, por ejemplo, porque el único programa de tecnología en tanatopraxia que había en el país, que era el del Tecnológico de Antioquia, se cerró, y viendo esa necesidad importante de que finalmente alrededor de la preservación del cuerpo hay muchos mitos, hay muchos desarrollos que son importantes y que no solamente favorecen el sector funerario, sino también el sector académico. Entonces, el interés particular de la academia de estar participando y de vincularse con este sector que es tan importante. Yo creo que, y en lo que he visto en las conferencias del día de hoy, ayer no los pude acompañar, yo creo que hay un futuro muy promisorio por las dos vertientes, tanto por la vertiente de lo que tiene que ver con la preservación de los cuerpos y las técnicas o los procedimientos modernos y seguros para la preservación del cuerpo, pero un reto sí es muy importante el tema de la restauración y esa parte. Muchas gracias.
Mil gracias, doctor Ricardo. Algo muy interesante es que vemos también como un desarrollo de los implementos. Anteriormente teníamos la posibilidad de utilizar piedras afiladas para hacer algún tipo de incisiones y vemos como también ha empezado a marcar en nuestro país de Latinoamérica que inicialmente eran como elementos rudimentarios. Me gustaría como que de pronto desde México, desde Bolivia, desde Ecuador, si de pronto nos quieres compartir, o sea, cómo ha sido la evolución, aparte de los implementos, también las técnicas que han empezado como a avanzar, porque vemos que hay muchos limitantes en el pasado y que en la actualidad por la globalización, la posibilidad de importación, hemos ya tenido la posibilidad de tener acceso a elementos instrumentales especializados para nuestra función que se han nutrido de algunos elementos de la medicina. ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir ese referente? Perdón. Yo quiero hacer como un preámbulo a este tema que me parece importante porque complementa lo que dijo el doctor Ricardo hace un momento. Y les voy a hacer un pequeño resumen muy desconocido para muchas personas de la historia de la tanatopraxia en el país. Y es que, para desconocimiento de la mayoría de las personas, los primeros, digamos, embalsamadores licenciados en los Estados Unidos latinoamericanos no somos Adolfo y yo. Fue José Adán Rendón, de la funeraria Rendón de Medellín en 1928, que se graduó en su momento de la Academia Renoir de la ciudad de Nueva York, que tuvo mucha trascendencia y trabajo allá con la funeraria Campbell, que es la funeraria más tradicional todavía hoy y que se encarga, digamos, de los servicios más especializados, por decirlo de alguna manera, y fue heredero, digamos, de muchos conocimientos y de muchos oficios que se hicieron dentro de la tanatopraxia, del oficio funerario como tal, de la prestación del servicio funerario, los que somos de Medellín y pues Juan Carlos Tavera, que está por aquí, seguramente se acordará todavía de los Rendones. De pronto le tocó muy joven porque la funeraria Rendón se acabó en 1974 con Josecito Rendón, que fue el último. Yo no lo conocí obviamente, pero fue el último de las 5 generaciones de Rendones que tuvieron. Entonces el señor Rendón desafortunadamente llegó a Colombia con todos esos saberes, esos conocimientos, los utilizó para su funeraria, pero nunca le enseñó absolutamente a nadie. Entonces hubo un bache hasta el año 1967, donde en Barranquilla se creó el Instituto Colomboamericano de Tanatología Mortuoria, o Tanatoestética Mortuoria, no recuerdo el nombre exactamente, pero tengo inclusive algún diploma guardado, donde se graduaron los primeros 4 embalsamadores con licencia americana. Y hubo uno de ellos que fue muy famoso, que fue el señor José Zuluaga, que vivía en Bello y trabajó en su momento con la funeraria Veracruz, que tampoco existe en el momento. Entonces hay un antecedente importante. Y desde esa época del 67 se podría decir que lo que hizo el señor José Zuluaga con otros 4 embalsamadores en Barranquilla fueron los que de alguna manera fueron empezando como a mostrar un poquito de avances para los nuevos embalsamadores que hay en Colombia. Nosotros conocimos muchos en la ciudad, algunos de los que nos enseñaron a nosotros, pero básicamente lo que sabían hacer ellos lo hicieron a partir de los conocimientos del señor Zuluaga y de un disector muy famoso que vive en la ciudad de Medellín, que era, perdónenme que se me están olvidando los nombres, era el Alzheimer que me está atacando, pero ya se los daré. Mire, símbolo ya jubilado, ya próximo jubilado, entonces me estoy preparando psicológicamente para eso. Marquitos se llamaba, Marquitos fue el disector de toda la vida de medicina legal en Medellín, hasta los años 70 por allá, que también fue precursor de la preparación. Luego ya, después de los 80s, comenzamos nosotros y los 90s, y los diplomados en el año 2000. Miren que históricamente ha habido unos baches que si hubieran tenido continuidad, de pronto el desarrollo de la tanatopraxia hubiera sido muchísimo más profundo y mucho más completo que ahora. Yo creo que estamos en el momento histórico donde tenemos que retomar, porque llevo esfuerzos con el Tecnológico de Antioquia, donde yo fui docente durante 18 años, del principio a fin de la carrera. Está el SENA y ha habido algunas instituciones que han tratado de incursionar, pero creo que este es el momento de volver a darle un nuevo oxígeno, un nuevo respiro a esto. Ese era como el contexto que quería poner en la situación. Mil gracias, maestro. Ilustre. Bien, podría yo hablar a lo mejor desde el punto de México, a lo mejor en la cuestión de cómo ha evolucionado en esa situación lo que es el embalsamamiento. Si bien, al menos cuando yo inicié, que fue en el 2008, en un diplomado en ciencias mortuorias con énfasis en técnicas de embalsamamiento por la Universidad de Montemorelos,
yo recuerdo que, bueno, yo tenía 19 años, ahorita tengo 20, ¿verdad? Pero sí recuerdo que no había tantos seminarios. O sea, iba a ser ese seminario, o se iba a realizar, ese diplomado, perdón, pero ya hacía como unos 10 años que no había. Entonces todo estaba como muy apagado, digamos, por ese lado. Quienes empezaron obviamente en la cuestión de los seminarios y los diplomados fue la Asociación de Atembal, fue uno de las primeras asociaciones en dar este auge, pero se asentó muchísimo. Yo recuerdo en el 2008 que, bueno, iba a hacer ese seminario y no había casi ninguna lectura de embalsamamiento, o sea, al menos en México, o conocido algún libro o algo, nada, cero. Y si tú hablabas con una persona sobre la fórmula clásica de C por B es igual a C' por B' para sacar una concentración de dilución primaria del embalsamamiento, todo el mundo se quedaba, ¿qué está diciendo? Y hoy en día, hoy en el 2024, muchos embalsamadores ya lo saben y muchos embalsamadores ya lo ponen en práctica. También, como yo creo que en todos los países latinoamericanos, pues estaba la cuestión de la formalina, alcohol, glicerina, y era todo lo que había, y separadores o ganchos de aneurisma, como se les conoce también. Recuerdo mucho en una de las prácticas que yo hice en una funeraria, eran 2 palos de escoba con un gancho nada más en ese palo de escoba. Obviamente eran 2 palos de escoba, ¿verdad? Y hoy en día pues ha crecido ese conocimiento. Hoy en día, con lo que comentaba por ejemplo Camilo, no había eso del Facebook, bueno, apenas empezaba lo del Facebook, todavía aparece entonces, no había mucha conexión entre embalsamadores, y hoy en día hay mucha lectura por ahí, están tiendas obviamente que venden esos libros o ese conocimiento, por así decirlo, escrito, y cualquiera puede tener acceso a ello. Entonces, en el 2008, si a mí me hubieran entregado los libros que hoy en día tengo en el 2008, yo me hubiera muerto de la emoción. Y en esa cuestión yo creo que en México ha avanzado mucho, todavía falta mucho por trabajar. En la cuestión de insumos también nos hemos fijado que hay ahí alrededor de unas 8 o 7 compañías vendedoras de insumos, y al igual que aquí como en Colombia, pues ya venden sus ceras, fabrican sus ceras, sus fluidos ecológicos, fluidos sin formaldehído. Muchas situaciones, el instrumental es accesible muy fácilmente, también eso nos beneficia porque pues estamos cerca de la Unión Americana, ¿no? Lógicamente, entonces lo facilita, va por buen camino yo creo en México, gracias a mucha gente que se ha encargado de eso, universidades y demás, algo que por ejemplo sí marcó un parteaguas, al menos desde mi punto de vista. Le estaba comentando al doctor que en el 2015-16 hicimos un seminario de arte restaurativo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Odontología. Ese seminario fue cuando fue Craig, que estuvo ahí, bueno, en ese momento era el CEO de la compañía Dodge, y estuvimos dando ese seminario y trabajamos sobre los cuerpos que estaban embalsamados de la facultad. Obviamente tenían la boca abierta, estaban diseccionados precisamente para el estudio de los odontólogos, obviamente, antes de ser egresados, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que el embalsamamiento no nada más es para los muertos, sino también para los vivos. Me acuerdo en una de esas cuestiones, entramos un mes antes de que empezara el seminario, fuimos a hacer prácticas con las ceras para corroborar que los cuerpos estaban aptos para recibir la cera y que no se desprendiera. Y me fijé que estaba un señor y tenía una cirugía en todo el brazo. Bueno, una sutura grande. Entonces, ahí estaba uno de mis maestros, Javier Hernández. Le dije, don Javier, ¿y a este cuate qué le pasó? ¿Por qué tiene ese corte? Porque eso se ve como que lo acaban de hacer. Me dijo, ayer vino un cirujano militar a practicar una de las cirugías porque a un soldado, un marino o algo así, le estalló una granada y le lesionó su brazo. Entonces fueron a practicar sobre de ese cuerpo la restauración, digamos, para el vivo. No sé si me explico. Entonces, tanto la medicina se apoya del embalsamamiento como el embalsamamiento se apoya de la medicina también. Entonces, esto no nada más es, y por ejemplo, lo que me dice el doctor, obviamente esto nos interesa más desde el punto de la salud.
también el embalsamamiento forma parte de la salud, no solamente salud pública, sino salud mental para los deudos, para los dolientes, para que se puedan despedir, para que sanen más rápido, que pasen más rápido su duelo, ¿verdad? Pero bueno, me estoy desviando, pero yo creo que por ahí va. En México va bien, va muy acelerado, pero al final de cuentas, y mientras mejor calidad haya, mientras más conocimiento haya, más competencia hay, y la competencia lo que nos alienta es a ser mejores que los demás, ¿verdad? Entonces no es ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. Mil gracias, profesor Miguel. También el profesor Leonardo nos quiere compartir en este momento y ya enseguida la palabra al profesor. Bueno, buenos días. Yo quisiera, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, más sociológica, si se quiere, unir los cabos, porque la pregunta que habías hecho al principio era ¿qué innovaciones, ¿no es cierto?, presenta? Y es paradójico porque yo cuando analizo el tema funerario, yo lo analizo bajo una sociología de un campo complejo, digamos que sociológicamente, ¿no? Es un campo que en la restauración, en la parte clínica, la preparación del cadáver, pero luego viene todo el tema de inhumación, el cementerio, los ritos, lo que tú mostraste, y un después, ¿no? Ha sido siempre un campo que particularmente, ha sido un campo muy interesante y particularmente movedizo, que la gente a veces tiende a pensar que han sido como muy tradicional la cosa, ¿no? Y es más bien, estudiar el campo funerario es, digamos que un campo que te permite ver muchísimo la movilidad, es un campo que sabe leer mucho las demandas sociales. Yo, por ejemplo, en el caso quiteño, descubrí en el año 82, en los archivos de la Sociedad Funeraria Nacional, la primera vez que ellos hablaron de previsión, por ejemplo. Entonces, des en cuenta, estamos hablando de ya 40 y tantos años, ¿no es cierto? Pero esta gente se reunió en un comité y dijo, ¿saben qué? En el futuro ya no van a comprar los nichos, los espacios de inhumación, ni van a pagar los servicios las familias, sino que hay que generar un mecanismo para que sean las propias personas las que empiecen a generar planes de previsión. Pareció sorprendente. Incluso más viejo, en el año 35, cuando Quito era básicamente su centro histórico, la gente igual del campo funerario dice, bueno, acá en el norte se va a extender la ciudad y va a ser un territorio demandado y todo. A mí me sorprendió siempre la capacidad que tiene de leer las demandas sociales, y quizá justamente esta capacidad se debe a la sensibilidad con la que se trabaja, lo que decía ayer Sebastián, no es cualquier cosa. El tratamiento con las personas obliga a que el campo entienda muy bien eso, y eso hace que, por ejemplo, sea uno de los, por ejemplo, yo todo lo que han avanzado ahora, todas las técnicas, las prácticas, ¿no es cierto?, de restauración, de tratamiento de cadáveres, me parece que es una lectura de las necesidades contemporáneas, ¿no es cierto?, de las necesidades de afecto de hoy, de un campo que además se ha profesionalizado. Porque hay que entender que el manejo de las funerarias y todo el tema del tratamiento de cadáveres hasta mediados del siglo XX era un tema de la Iglesia. Y vemos que en toda Latinoamérica, después de eso, empieza a surgir el campo funerario profesional, que empieza primero con los temas de gestión, la administración de los cementerios. Ya no se venden los nichos ni las sepulturas a perpetuidad. ¿Se acuerdan que todos los cementerios del principio del siglo XX colapsan porque a perpetuidad? Y chuta, ¿qué es la perpetuidad? Pero ahora ya no, empiezan a funcionar otra perspectiva y al mismo tiempo empiezan a leer cuáles son las necesidades afectivas, emocionales de la población y las aplican. Lo que hemos oído hoy, ¿no es cierto?, ese trato ético al muerto, ese trato digno a la familia, son básicamente demandas contemporáneas, ¿no es cierto?, y demandas culturalmente diferenciadas. Entonces, para mí, el gran aporte que tiene estudiar el campo funerario es que es un actor móvil, diverso, adaptable, sumamente prolífico en avances. Entonces, eso, yo fascinado con lo que he venido yo a aprender, y muchas gracias también por eso. Es muy importante como analizar que también en su contexto actual, después del COVID, digamos que hay una referencia para el sector funerario y digamos también da el reconocimiento que somos el último eslabón de la salud pública. Entonces también va a mediar, en la actualidad están ingresando nuevas normativas en Colombia frente a la gestión del sector funerario y me parece muy importante porque también es destacar nuestra función a nivel profesional. Le doy la palabra a Adolfo, pero es que ahorita yo quedé muy intrigado con esa máquina que usted utilizaba, porque con eso nos quitamos los problemas de dañar la piel. Entonces quería preguntarte, que la importas, pero es de China, pero es eléctrico, es manual, y también sobre la utilización de
productos de patente, o cómo hacemos para llegar como a algunos elementos que utilizan tanatopraxia en Bolivia. Nos gustaría saber y conocer. Mil gracias. Bueno, gracias. Bueno, como les he mostrado en mi ponencia, en ese momento la tanatoestética está recién teniendo una consideración por parte de las empresas, digamos, que prestan el servicio funerario, pero todavía, digamos, falta en ese aspecto. Recientemente, no fue hace mucho, que recibí un llamado y me decía, ¿será posible que pueda venir a maquillar a mi ser querido? Claro, sí, ¿dónde está? Estamos aquí al frente, en la funeraria del frente. Entonces, sí, en su salón velatorio estaba. Entonces digo, claro, puedo hacerlo, no hay problema. Entonces yo fui al frente y estaba ahí el cuerpo, sin maquillaje. Sí lo habían bañado, todo, pero así como tal, lo secaron y lo colocaron al ataúd. Y le habían dicho, ¿no?, a la familia, la familia le pregunta, ¿no?, pero ¿por qué no la arreglan? No hacemos eso, le dijeron. Y yo, en semejante salón, aquí está todo, y no le han hecho nada. Pero claro, no hay problema, yo lo voy a hacer. Entonces yo ahí mismo le hice la tanatoestética, quedaron muy conformes, todo, pero me doy cuenta que todavía está, digamos, en proceso eso, ¿no?, por parte de las otras empresas, ver la importancia, ¿no?, que es tener el cuerpo sumamente presentable. Recuerdo también otra anécdota reciente, que cuando llegué a un domicilio, la señora me dijo, por favor, no le va a poner los cachetes como Castor. Entonces, claro, entonces en su idea, los que van, digamos, y preparan así como pueden, a veces no meten el algodón o el elemento así que bloquee a la tráquea, no, sino directamente a los cachetes. Entonces, esa era su preocupación de la señora, ¿no?, que no quería que se vea como Castor. Digo, no se preocupe, no se va a ver como Castor. Entonces, y en el aspecto de las autopsias también, me da pena decirlo, ¿no?, pero allá, digamos, el médico forense dice, ya, a la familia, necesito que traiga 2 ponchillos y un estilete. Y entonces, con ese estilete ellos hacen la autopsia, y obviamente después lo botan, ¿no?, y a la siguiente familia le piden un nuevo estilete y nuevo equipo de protección, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en el aspecto de las autopsias y de las tanatoestética, ¿no? La máquina es eléctrica. No, sí, la máquina sí, es eléctrica, se carga con USB, es bastante práctico. En un ratito se carga y después la batería dura bastante, digamos, como para hacer unas buenas afeitadas. ¿Hay fríos de patente o ustedes crean las propias fórmulas? No, bueno, al respecto, igual eso comentaba con bastantes compañeros. Yo he hecho el intento de poder hacer la importación de los fluidos, pero la legislación boliviana considera como una sustancia controlada el metanol, que es parte de los químicos, ¿no? Entonces, yo supongo que al gobierno no le gusta pues la competencia, ¿no? Entonces por eso piensan de que todo lo que importa eso es para hacer algo ilícito, ¿no?, cuando en realidad es algo para mejorar, digamos, el aspecto estético de los fallecidos, ¿no? Entonces yo creo que voy a seguir haciendo el intento, ahora tal vez con estas fórmulas que hay ahora más disponibles, poder importarlas, ¿no?, porque es bastante, súper esencial, ¿no?, tenerlas, porque ayudan bastante, ¿no? Recientemente tuve el caso de un cuerpo que me trajo bastantes problemas, cabalmente por el gas en el tejido, y bueno, no tenía con qué batallar en ese momento, ¿no?, y derivó en un resultado no satisfactorio, pero ahí uno se da cuenta, ¿no?, la importancia de contar con el equipamiento necesario. Sí, incluso mencionar 2 cosas. Voy a ligar lo que a un aporte tuyo de algo que dijo el doctor Miguel. Yo no diría que es el último eslabón de la salud pública. Yo diría que es el último eslabón del proceso salud-enfermedad. Incluso yo ahorita que lo mencionaba,
y vuelvo a lo reitero, en los Estados Unidos y en Europa, ya los equipos de cuidados paliativos son los que se encargan fundamentalmente de acompañar a la familia y al paciente en sus últimos días de vida. Ya tienen incorporados los servicios funerarios con un equipo generalmente interdisciplinario, donde en ese equipo de duelo el sector funerario no participa directamente con el preservador, con el tanatopractor, pero sí tiene que tener ese acercamiento ahí. Incluso no solamente desde esa perspectiva, sino también en lo que mencionaban ahorita y en la pregunta específicamente. Cuando yo empecé en el año 96 a trabajar alrededor de la preservación de los cuerpos, yo recuerdo, y que estaba llegando más o menos internet a Colombia, yo recuerdo que uno entraba a las bases de datos académicas y habían 10, 20 o 30 artículos y mucho, y ya hoy por hoy hay más de 300.000 artículos relacionados con el tema, que le llaman y que lo llaman a uno, pero a decir, venga, sí, aquí hay un tema de desarrollo que es muy importante. Incluso en Antioquia particularmente hay 2 productos que conozco, pueden haber otros más, pero ahí están representados afuera, Scutmar y Tanatil, que son productos de preservación que incluso han llegado a tener concentraciones mínimas y que uno puede entrar a analizar específicamente y desde el punto de vista de la investigación, porque es que la innovación y el desarrollo tiene que estar ligado necesariamente a la investigación, y son precisamente ustedes, no nosotros, ustedes los que nos establecen a nosotros las necesidades de investigación para poder avanzar y para poder desarrollar cualquier elemento, cualquier estructura o cualquier fundamento. Ahorita hablando con Miguel, y no solamente con el ejemplo que él pone con el coronel y la incisión en el brazo, porque en los procesos de formación, cuando a mí como profesor de anatomía me toca ir a formar el cirujano, yo prefiero ir al Instituto de Medicina Legal, que tengo un cadáver fresco y no un cadáver formalizado ya en una sala de anatomía, para enseñarle una técnica. Sin embargo, si la técnica es de reconstrucción, no me va a importar dónde sea, y voy a utilizar exactamente lo mismo que voy a utilizar con un ser vivo. Incluso en lo que me mencionaba con Miguel, esos elementos que muchas veces utilizamos nosotros los médicos, obviamente de mucho más bajo coste, porque es que a mí no me va a importar ahí si el material me va a generar una reacción de rechazo, o me va a generar una inflamación, o me va a generar una infección. No, el mismo material que utilizamos nosotros en medicina para hacer la reconstrucción sobre todo el componente maxilofacial, se puede utilizar tranquilamente. Entonces, necesariamente ahí yo creo que hay un componente ligado, porque muchos de los aspectos del desarrollo de las técnicas quirúrgicas se hacen con cadáveres frescos o cadáveres preservados con elementos que tranquilamente se extrapolan al sector funerario. Miguel, doctor Ricardo, algo muy interesante es sobre nuestro impacto social en torno a la tanatopraxia y a la tanatoestética. Es algo también importante establecer de que anteriormente muchas familias decían, no, yo no lo quiero ver en momento de velación, yo me quiero quedar con el recuerdo de cuando era vivo. Hemos también generado la necesidad de acercamiento de una manera digna que sea posible de conmemorar y asignar. Asimismo, la pregunta va para el profesor Sebastián, hay también una diferenciación, una forma de concientización de nuestros procesos de duelo, también sobre muchas frases de cajón que utilizamos, que no puede llorar al muerto, que no va a poder descansar. ¿Cómo es el desarrollo y la preparación en la actualidad de la sociedad frente al duelo? Bueno, también estoy muy agradecido pues, de estar con ustedes estos 2 días. He aprendido un montón de cosas que no sabía. Me alegra mucho compartir con ustedes hoy. Miren, yo creo que para empezar, ningún desarrollo en esta área se puede hacer de espalda al usuario.
¿cierto? Yo creo que es un asunto fundamental. Creo que eso explica por qué el sector funerario en Colombia es un sector que se moviliza con tanta fuerza, y es que pues tenemos una vocación de servicio que probablemente pues nos atraviesa culturalmente, y eso ha favorecido los desarrollos y las innovaciones que el sector ha tenido, pero tendrán valor y tendrán sentido en la medida que se hagan de frente a la necesidad del usuario. Porque hay un riesgo que todo profesional, cuando trabaja con elementos estéticos, como nos explicaba Alejandro, existe, y es que uno termina casi que fantaseando con la propiedad del cadáver. Es decir, qué buen trabajo hice, qué buena intervención hice, qué bien me quedó, y resulta que el destino de esa intervención pues no es mi satisfacción personal únicamente, sino la posibilidad de que una familia sufra, o bueno, se duela, no sufra, pero sí se duela. ¿A qué me refiero con eso? Con que su trabajo favorece, justamente como Alejandro lo decía, con mucha más habilidad que yo, que la persona pueda llorar. El ejemplo que nos ponía, por ejemplo, Adolfo. Cuando lloran yo me siento tranquilo. Claro, porque el hecho de que ellos puedan llorar significa que eso, en principio monstruoso del cadáver, monstruoso porque se sale de lo normal, un cadáver no es lo esperado en un vínculo, se aminore y yo pueda dolerme. Es decir, desaparece eso que podría robarse toda la atención. Entonces es muy valioso eso que ustedes hacen, y quería primero contestar eso en razón a lo que estaban hablando. Después, pues muchachos, definitivamente el duelo se inicia cuando se pierde. Pues no se puede hacer un duelo sin perder. Yo sé que hay procesos de duelo anticipatorio, cosas previas como los equipos de los hospice con el duelo o los cuidados paliativos, pero el duelo inicia en la pérdida. Ahí es que se inaugura la experiencia de duelo, y su labor en ese proceso es fundamental, porque para poder saber que perdí, debo contrastar a través de mis sentidos que perdí. Entonces tengo que mirar, tengo que tocar, tengo que oler, tengo que intentar incluso zarandear. No me acuerdo quién era el que decía, creo que Camilo, que uno a veces piensa que el cadáver va a llegar como uno lo dispuso. No, llega de una forma y la familia hace con él lo que a bien considere en medio del ritual. Entonces es muy importante eso, que el trabajo que ustedes hacen favorece pasar por los sentidos la experiencia de pérdida, que es el principal elemento del proceso de duelo. Si eso no ocurre, el duelo será mucho más complicado. Es decir, ustedes son determinantes en la salud mental de los dolientes, son profundamente influyentes. Ya en términos de las frases de cajón, para no demorarme mucho en eso, pues de duelo sabe el doliente, de duelo sabe quién se está doliendo, no sabe, con mucho respeto pues lo digo, pero no sabe el sacerdote, no sabe el pastor, no sabe el psicólogo, sabe el doliente. Porque los demás tenemos una teoría de la experiencia de duelo, pero la elaboración la conoce el doliente. Por lo tanto, cualquiera de esas frases que a veces se usan, la que nos mencionaba Camilo, por ejemplo, le vas a quitar esa presa a los gusanos, que a mí no me pareció humorística, me pareció lamentable. O sea, si estamos hablando de que el proceso de tanatopraxia instala el recuerdo y la memoria porque permite ver una última imagen, ¿cómo me van a dar esa última imagen? Querido, casi te traumatiza. Saliste bien, bendito sea el Señor. Creemos. Entonces miren que si hay un riesgo muy grande con ese tipo de expresiones. Muerto el perro, acabada la chanda, que es otra horrible expresión que se usa. No, pues ¿para qué le va a hacer eso si él no necesita nada? No. Si vamos a garantizar la continuidad identitaria, es decir, que se instale el recuerdo del otro como una noticia tolerable en el ser, hay que evitar ese tipo de expresiones. El cadáver merece la misma dignidad porque ostenta pues sobre él vínculos profundamente intensos. No, hágale. No, sino que lo que iba a mencionar, y ahorita lo decías vos en tu charla, que es que la importancia de que las personas vean el cadáver en el cajón es fundamental. Porque es que finalmente un duelo sin cuerpo no es duelo. Y yo creo que uno de los avances más importantes en Colombia en los últimos años es en la identificación de los NN y en la identificación de los desaparecidos, porque eso es, y lo han dicho, la dignificación de la muerte. Porque es que como seres humanos el proceso de nosotros arranca con la vida y finaliza con la muerte. Y ese proceso de cerrar es fundamental, y para eso se requiere un cuerpo independiente de eso. Y sí, las frases de cajón son horribles, y todas son horribles, y uno como médico también escucha muchas frases que ya están relacionadas, porque evidentemente el duelo arranca es con la pérdida. Porque durante esos cuidados paliativos, durante todo ese proceso previo, venga, se le puede hacer una cosita, hay alguna esperanza. Entonces siempre el duelo va a arrancar ahí,
Y definitivamente podemos saber algunas cosas de duelo, pero como lo decís, el duelo nada más es el que lo siente. En ese orden de ideas hay algo importante. Si estamos hablando de la presencia, de la importancia del cuerpo, la importancia de que esté ahí, de que lo veamos, de que lo vivamos. Y estamos hablando del tema de la tanatopraxia. Pero aquí hay un tema que quiero tocar. Damos por hecho nosotros que hacemos tanatopraxia, que hacemos la tanatoestética, que procuramos que el cuerpo sea presentable. Pero eso no es la norma. Nosotros estamos en un medio muy americanizado, donde tenemos una cultura al cuerpo y al no sentido de la muerte, porque de alguna manera la tanatopraxia y embalsamar los cuerpos es engañar en los sentidos, porque es querer ver como si estuviera viva a una persona que está muerta. Exacto. Entonces, de alguna manera, hay una visión, inclusive hay literatura interesante, y hay un libro por allá de los años 60 que se llama The American Way of Death, de Jessica Mitford, donde de alguna manera como que sacude la industria funeraria, y es un libro muy controversial, donde habla que digamos, todo lo que es la tanatopraxia, el servicio como tal, lo mira solamente como un negocio, solamente como para resumir un poquito esta parte. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una visión o hemos estado formados, digamos, en un medio funerario con una serie de rituales y con una serie de procedimientos que se nos hicieron normales a nosotros. De hecho, aquí en Colombia damos por hecho que los cuerpos se embalsaman y se preparan. En otros países tienen que pedir la autorización, nosotros no pedimos autorización, parte del servicio funerario está hacerlo, sin ningún tipo de, digamos, de intermediación. En otros países, por ejemplo, haciendo una contracción muy extrema, la tanatopraxia moderna comenzó y tuvo sus orígenes en Europa y sus mayores desarrollos en Europa principalmente, pero se desarrolló de la manera que lo conocemos nosotros en los Estados Unidos. Sin embargo, la tanatopraxia no está tan avanzada en Europa o no está tan arraigada ni tan extendida como lo está en América. ¿Qué pasa? También hay los europeos y muchas otras culturas, ellos ven la muerte y la presencia, y obviamente hacen los velatorios con ataúd abierto y también necesitan verificar el fallecimiento, pero para ellos no es tan necesaria la tanatopraxia, porque para ellos conservar un cuerpo es antinatural. Lo normal del fallecimiento es la extinción definitiva del cuerpo y observar, por lo menos en primera instancia, y verificar que el cuerpo comienza un estado de descomposición donde hay cambios de olor, donde hay cambios de textura, donde hay cambios generalizados y se puede verificar la muerte real. Porque finalmente en el cuerpo embalsamado pueden pasar varios días y el cuerpo está intacto y genera como una falsa sensación de que todavía está allí, que todavía se podría levantar o de alguna manera como que se retrasa la aceptación de la muerte. Esto es un tema muy largo que lo quiero como meter aquí rápido para entender por qué en muchos países no hacen tanatopraxia, simplemente porque ellos quieren tener la certeza, o para ellos lo normal es que ese tránsito de la muerte a la desintegración del cuerpo es vivenciable y para ellos es perfectamente normal. En este esquema que nosotros lo vemos ahora, con la tanatopraxia y con la conservación del cuerpo, va como en contravía de ese tipo de creencias. Pero es un tema que esto daría pues para otro seminario completo, pero es bien interesante ver esas dos ópticas. De los que hacemos tanatopraxia lo vemos como lo normal, el deber ser del oficio, como las otras vertientes y las otras culturas que no lo hacen y les parece por el contrario hasta monstruoso lo que nosotros hacemos. Yo creo que el doctor Leonardo nos podría ayudar con... Antes de continuar, sino que parece como dinámico el conversatorio y además que el intérprete creo que ya se nos va a ir. Carlos desea en este momento, quiere como expresarnos una pregunta. Adelante. Bueno, altamente agradecido por la participación y pues por considerar también mi asistencia a este evento. He notado varios puntos interesantes y los tocaban hace un momento en este panel tan interesante también además, en el que mencionaba que de pronto antes no existía la posibilidad de encontrar tantos materiales, libros, y que hoy por hoy sí hay más información. Pues yo les cuento que así a veces se siente uno, en mi caso que soy de pronto la minoría en este espacio, así se siente uno cuando sabe que no hay información en la propia lengua de uno. Entonces como que me traslado a esa época en la que les tocó a todos ustedes esas dificultades para empezar y llevar este proceso en el cual hoy tenemos una ventaja quienes podemos ver, quienes podemos observar todo el trabajo que ustedes han hecho.
No sé si lo han notado, pero mi sueño sí es que las personas sordas que hacen parte de mi comunidad también hagan parte de un trabajo tan memorable como lo es el nuestro, y pues trabajo por eso, quiero que suceda con la comunidad sorda. Entonces es como un aliciente saber que ustedes empezaron de esa manera y que pues no hay personas sordas en este espacio, pero yo sí me sueño con que personas de mi comunidad puedan realizar este trabajo de la misma manera como lo estoy haciendo hoy por hoy, gracias también a ustedes. La importancia, además de conocer, me gusta también participar porque me gusta que conozcan acerca de lo que somos las personas sordas, de que no somos mudos, por ejemplo, y que podemos acceder a este tipo de espacios, información, y que cuando se nos brinda la accesibilidad podemos participar en igualdad de condiciones. Pero que siempre hay que tener en cuenta que nuestra primera lengua no es la escrita, no es la lectura, sino la lengua de señas en nuestro caso, y qué bueno que de pronto todos nos podamos llevar una reflexión en ese sentido para que también les demos oportunidades a personas sordas que seguramente tienen habilidades como las tengo yo en mi trabajo y que pueden brindar en diferentes contextos a sus empresas. Entonces como que ese es un sueño que yo tengo, y muchas gracias por este compartir de información, y pues ojalá esto lo vean más personas. No, muchísimas gracias a Carlos por su intervención, y él también es como un ejemplo a decirnos y a establecernos de que los límites están en nuestra mente. Sí, yo pues aquí como para ponerle a esto calorcito, yo me diferenciaría radicalmente de la autora pues que Camilo nos presenta. Yo no vería la tanatoestética solamente como una labor comercial, y sobre todo pues mi apoyo en la antropología para afirmarlo. Hay trabajos muy específicos, los de Juan Pablo Espina, por ejemplo, que es antropólogo, el director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, que ha rastreado cómo se ha encontrado en diferentes culturas el uso, por ejemplo, de pigmentos que tenían acceso en otrora, y que se usaron en Europa, se usaron en América Central, persistía el uso de esos pigmentos, por ejemplo. Ya ayer creo que Leonardo nos mencionaba los ornamentos, las flores, es decir, yo creo que sí han habido intervenciones estéticas asociadas al cadáver que no están ligadas meramente a una disposición comercial. Lo que pasa es que es común que la época se analice a sí misma pues, con las herramientas que tiene ahora, entonces ahora lo pensamos desde el discurso de la época, pero yo creo que diferenciándonos un poco, distanciándonos un poco, sí podemos reconocer que históricamente hemos tenido que hacer algo con el problema del cadáver, hemos tenido que resolverlo de alguna forma, y que la tanatoestética se ha ofrecido como una manera de resolverlo, que no sé si esos elementos, pues Alejo sabrá más de eso, se podrían llamar tanatoestética, pero sí es una intervención al cadáver, es decir, es una respuesta que uno ante la angustia del cadáver, pues hacía. Entonces yo me distanciaría, aunque me gusta mucho que nos hagan al sector funerario ese tipo de preguntas para intentar contestarlas. Sí, claro. Estableció en su momento. Yo tampoco estoy de acuerdo con él, porque eso fue una actitud muy contestataria y fuerte también en una época de movimientos de corporaciones y crecimientos empresariales funerarios ya muy industrializados, por decirlo de alguna, muy corporativos, que estuve en contra de eso, pero a mí me gusta también ver como las posiciones antagónicas, porque le hace a uno ver, es otra mirada en la cual uno no está, y yo creo que las verdades siempre tienen diferentes aristas. Gracias, yo quisiera aportar, estoy un poco leyendo el debate. Ayer en las conferencias más de corte social, psicológico, hablábamos del tema cultural y la impronta. Y es algo que yo creo que el campo funerario debe saber leer. O sea, digamos que la habilidad que tienes, o sea, y básicamente tú aportaste ayer también muchísimo, y ahora en la valiosísima ponencia de Adolfo también se manifestó, es que lo que no debería haber es como una regla que mida a todos. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia pasará lo mismo que en mi país. Posiblemente este tema, el tema de la preparación de los cadáveres, esté muy asentado en las ciudades, pero quizá en el campo, en el espacio rural, en el entorno más lejano, no sea posible. Ahora también históricamente hay que ver cómo el factor cultural incide en la formación de las culturas, ¿no? Lo que menciona Camilo en este momento es, digamos que evidente que la relación que tiene el pueblo norteamericano o los estadounidenses con la muerte es distinta que la del europeo. Yo el año pasado, hace 2 años, leí un libro de Bernard Lahire que se llama Nos vemos allá arriba. Fantástico libro que ganó el premio Goncourt, y habla básicamente del surgimiento de empresas funerarias fantasmas después de la Gran Guerra, ¿no?
Y los tipos se dedican a un negocio en el que ve, ¿sabes qué? Por ahí a la gente tiene un familiar que cayó en los bosques de Ypres. Yo le voy a encontrar un cuerpo medio parecido y lo vendo. ¿Ya? Entonces, ahora también es de eso. Son sociedades que vivieron mucha muerte, ¿no es cierto? Nos está pasando a nosotros ahora un tema que mencionó también el doctor y que yo lo mencioné ayer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la violencia y esto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el tema de los desaparecidos? ¿Qué pasa? ¿Cómo como sector funerario, ¿no es cierto? ¿Cómo lidia con la pérdida las culturas? Y eso también es un bagaje enorme. Yo, por ejemplo, les digo, el año pasado fue un encuentro en Concepción donde yo les traje el ejemplo. A la pérdida de los pescadores, los cementerios simbólicos, la gente entierra su ropa, pero algo tiene que hacer, como tú dices, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es saber leer y quizá culturalmente saber preguntar. Es una de las cosas, uno de los aprendizajes más importantes que yo me llevo. Es la habilidad que ustedes tienen que tener. No es una cosa muy fácil porque la gente está alterada, no sabe en ocasiones lo que quiere, pero saber preguntar, saber indagar para ver cuál es el deseo de estas personas, porque en últimas creo que es otra cosa que se ha mencionado una y otra vez. El duelo tiene dos relaciones, ¿no es cierto? Y es para los vivos, fundamentalmente. Entonces, va por ahí. Yo creo que lo único lo que no deberíamos apuntar es que haya un mecanismo para todos. Incluso Colombia es demasiado diversa como para establecer que lo que funciona, no sé, pues en Antioquia funcione también en la sierra. Yo, por ejemplo, en Ecuador, que es un país mucho más chico que ustedes, no pondría el mismo producto en Guayaquil que en Quito, por ejemplo. Muchas gracias, profesor Leonardo. Adelante. Sí, incluso yo creo que es fundamental el aquí y el ahora, es decir, las condiciones culturales que van cambiando y que son muy cambiantes. Si yo veo cualquier país, cualquier lugar en el mundo, de principios de 1900 y de hoy, hay aspectos generacionales que han ido incluso impulsando y cambiando todos los aspectos que tienen que ver con la cultura, y donde finalmente una serie de improntas que no necesariamente van a ser únicamente de carácter religioso, sino también social y político, empiezan a permear todos los sectores y todas las cosas. Con lo que estaban mencionando, por ejemplo, en Europa, recientemente terminé de leer un libro que se denomina Todo lo que queda, y yo creo que la conclusión más grande que hay ahí en Todo lo que queda, la dijo también Alejandro en su presentación: los cadáveres nos hablan. El cadáver nos enseña cómo vivió, en qué condiciones vivió, pero no solamente eso. Cuando ya vamos a entrar a ese componente del cadáver, ya uno sabe y uno se acerca. Yo le mencionaba ahorita a Miguel que los ataúdes tradicionales en Europa son dobles. Tienen un primer componente externo de madera y un componente interno en acero inoxidable para recoger todos los fluidos, porque no preservan evidentemente. Pero incluso ya hoy la innovación y el desarrollo es póngale refrigeración a ese componente, ¿sí? Lo otro es, finalmente hoy por hoy en el mundo, ya la inhumación no es tanto la inhumación de un cadáver, sino cuántos optan por las cenizas, por la cremación. Incluso muchas veces sin ni siquiera decir voy a inhumar las cenizas, sino que sencillamente esparzan las cenizas en el mar o en el agua o siempre aquí. O el otro aspecto, o el otro elemento es que ya no queremos hijos, queremos mascotas. Y ya hominizamos tanto las mascotas que entonces ya el servicio funerario no solamente es para el ser humano, sino también para la mascota. Y no estoy diciendo que eso está mal, es la respuesta que el sector funerario le tiene que dar precisamente a esas condiciones que particularmente tenemos que estarnos moviendo desde el mundo dinámico, donde sí hay una responsabilidad de la academia, y en parte por eso estoy yo aquí, es que hay una serie de asuntos y de problemas que tocan no solamente al sector funerario, sino a la salud, no solamente a la salud de ustedes, a la salud de toda la población, donde necesariamente el impacto de la academia y la investigación tiene que estar marcado para permitir que el proceso, que el servicio, que el sector avance de una manera segura. Muy bien, ¿alguien del público tiene otra pregunta para que dinamicemos o vamos continuando en esta mesa en este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Buenas tardes.
La verdad es que yo voy a salir más experimentado que ustedes. Camilo, gracias por recordar que conocí a los Rendón, muy querido, oye. Es que eso ya para jubilarse los conocen todos. Pues la verdad es que yo tengo el placer y el honor de haber nacido literalmente en la funeraria. Mi mamá corrió 2 cuadras y llegó al hospital porque la funeraria queda a 2 cuadras del hospital. Yo soy funeraria de cuna, pero no lo fui de profesión. Volví a la funeraria hace unos pocos años y aquí me siento aprendiendo todos los días. Y la verdad estoy impresionado con lo que aprendí estos 2 días. Debo decir ciertamente que cuando Luis Fernando Arango Madrid me dijo vamos para Pereira al Congreso y María del Pilar me dijo vamos, y yo ¿qué voy a ir a hacer allá? Que vayan los que preparan muertos. Yo no sé, no aprendí y no voy a aprender. Y existirá autoasustado, puede ser. Pero digamos que ya en esta conversación, teniendo por supuesto el honor de tener a Miguel, de tener a los extranjeros, a nuestro compañero de Bolivia, a la gente de Ecuador, yo me estoy soñando aquí. Bueno, solamente quiero agregar que yo hago parte de la Junta Directiva de Remanso. Y hace unos años, Sebastián sabe, venimos pensando, y aquí está doña Trini y los que saben, ¿cómo es Remanso más grande? Yo apuesto mi cabeza que Remanso va a ser más grande a partir de hoy. Yo me sueño, hay un libro de Karl Albrecht que se llama La Revolución del Servicio, que dice que para poder realizar un sueño primero hay que sentirlo. Y yo creo que la explosión de Remanso hacia el exterior va a ser con ustedes y con ustedes. Este seminario hay que repetirlo exacto. Pues probablemente los que disfrutamos de esas conferencias no vengamos, pero esto va a estar lleno. Miguel, te toca, embajador, de mexicanos, de bolivianos, de ecuatorianos, y desde la Junta de Remanso haremos compilar lo que se necesite para ir a Argentina. No sé, y pregunto si en Brasil son tan buenos como nosotros. Yo lo dudo. No tenía el placer de conocer al doctor Jiménez, seguramente lo volveremos a ver en Medellín, pero la verdad yo quiero que esto sea un punto de partida. Sebastián, mencionaste a José Saramago, me imagino que estabas hablando de las intermitencias de la muerte. Que este sea el fin de la intermitencia, del duelo, la tanatopraxia y la tanatoestética para América Latina. Y gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido hartísimo en estas jornadas hoy. Yo cuando me reúno con los compañeros de trabajo les digo sobre la importancia que tenemos de acompañar a la comunidad a transitar ese difícil momento de un fallecimiento. De cara a la salud mental, se plantea la necesidad de duelos adecuados y por tanto la importancia de los temas de este congreso, además de aquello de los cuadros memoriales, etcétera. Quisiera hacer 2 preguntas. La primera es si existen investigaciones en México, en Ecuador, en Bolivia o aquí en Colombia sobre el impacto psicológico de los duelos mal elaborados por aquello de las cremaciones directas o lo que llaman los camillazos. Eso en primera instancia. Y la segunda es, hace 30 o 40 años se hablaba del cambio climático, que hoy es evidente las manifestaciones catastróficas que estamos viendo. Sería pertinente que a partir de este primer congreso de tanatopraxia se empiece a hablar, como con el cambio climático, del cambio psicosomático. ¿Me repites la segunda al final? Qué pena. Listo. Hace 30 o 40 años se hablaba del cambio climático y hoy vemos las manifestaciones catastróficas que tenemos por no haber hecho lo que teníamos que hacer hace algún tiempo. Entonces, de cara a esa salud mental que deberíamos empezar a cuidar hoy y de aquí a futuro, deberíamos empezar a hablar, como con el cambio climático, del cambio psicosomático o algo así por el estilo, de cara a la salud mental. Compleja esa pregunta, muy compleja. Incluso yo creo que
no tanto el camillazo. Yo creo que y eso no está estudiado realmente, pero lo que sí hemos visto los médicos y estamos demasiado preocupados es con el tema de la salud mental en el mundo después del COVID. Porque es que el COVID generó millones de camillazos directos que le negaron toda la posibilidad a los dolientes de vivir el duelo. Y eso ha generado una serie de problemas donde precisamente no solamente en las instituciones educativas estamos viendo jóvenes con muchos trastornos mentales o con enfermedad mental, sino también en familias enteras que han entrado en disfunción familiar por un tema que puede estar muy relacionado precisamente con eso. Pero como el tema de la pandemia es tan reciente, ahí no hay trabajos y no hay estudios relacionados con ese componente específicamente. Ahora, realmente mal haría yo en responder que he encontrado literatura relacionada con trastornos del afecto, con trastornos mentales relacionados con la ausencia del duelo. Eso se lo dejaría más como a los expertos, pero yo creo que ahí hay un fenómeno mundial relacionado con la salud mental. Lo otro es que no lo ligo mucho con el tema del cambio climático, porque es que el cambio climático sigue teniendo una serie de incidencias muy importantes en diferentes niveles. Y ahorita lo mencionaban en el inicio del conversatorio, de la importancia de tener productos ecológicos, es decir, de buscar alternativas, y eso es un reto, que sean green, o sea, que sean sostenibles con el ambiente, de tal manera de que se minimicen todos esos impactos que genera el manejo integral del cadáver, la gestión integral del cadáver, que no solamente tiene que ver con la preservación con fines de inhumación, sino hasta con la misma cremación. Cuando estamos haciendo cremación, las columnas de humo de los hornos crematorios, además de los gases, que pueden tener gases de tipo invernadero que incrementan el problema del calentamiento global, tiene también restos de las cenizas humanas y puede también hacer transmisión de algunos microorganismos que están relacionados con enfermedades lentas que finalmente hay que estudiar y hay que estar como atento a eso. Entonces yo creo que desde esa perspectiva uno tiene que entrar a analizar con mucha profundidad cada uno de esos elementos, porque finalmente son diferentes líneas las que hay que trabajar alrededor de ese asunto, que yo creo que el gobierno nacional de alguna manera, no conozco todavía a fondo ni en primer, pues me dio una leída a la propuesta que hay de la gestión integral del cadáver, donde se incluyen una serie de aspectos y elementos que no consideran el duelo. El duelo es otro componente y es un componente que sí es crítico en este momento. Bueno, yo podría como explicarles esto con un ejemplo que yo creo que les va a permitir entender la relevancia de exponerse al cadáver a través de los sentidos para iniciar el proceso de duelo. Hace un tiempo llega a la organización una mujer con un diagnóstico dado por un psiquiatra, en donde él le diagnostica un episodio psicótico. Básicamente lo que eso significa es que ella estaba perdiendo el contacto con la realidad, veía cosas por fuera de la realidad. Ella llega porque la médica del EPS tiene la intuición de que tal vez ese diagnóstico no está siendo muy preciso y la envía a unidad de duelo. Cuando la entrevistamos, ella me cuenta que ella estaba haciendo un doctorado en Alemania, un asunto muy costoso a través de una beca, había venido a visitar a su familia porque su padre estaba muy enfermo, había regresado a Alemania y estando de nuevo en Alemania, su padre entra en un proceso de deterioro significativo y muere. Ella no tenía recursos ni era posible para ella asistir a la velación, a los rituales. Con la familia hace toda esta virtualización de los rituales que hacemos ahora, que seguramente en sus empresas funerarias lo tienen, la camarita, este asunto, pues el video, la foto, todo. Ella participa de todo, vía streaming. Cuando regresa a Colombia, años después, 2, 3 años después, va caminando por la Avenida Oriental en Medellín, que es una calle muy grande en Medellín,
y al costado contrario de donde ella va, viene un hombre caminando con una camisa idéntica a una camisa que tenía su padre. Ella lo ve y la contextura es muy similar a la de su padre. La forma en la que él se mueve es muy similar a la forma en la que se movía su padre. Instantáneamente una idea, una cosa que en psicología llamamos pensamientos intrusivos, cosas que llegan de la nada, que uno no sabe de dónde, se instala en ella y es, ¿y qué tal si estuviera vivo? Esa idea es posible o es susceptible de instalarse porque no hubo esto es una caricatura, pues, un caso extremo, no todos los casos son de este nivel, pero me permite ilustrárselos. Esta idea se instala con tanta fuerza gracias a que no hubo la constatación de la pérdida. Ustedes han visto esas mamás que salen en televisión rogándole a los grupos armados que les entreguen aunque sea un huesito de su ser querido. Que uno dice, ¿para qué quiere un huesito esta señora? Pues lo quiere para estar segura. Para estar segura de que sí es él. Entonces es definitiva la exposición a través de los sentidos o la posibilidad de exponerme a través de los sentidos al cadáver, porque algunas personas cierran el féretro, pero si lo quisieran abrir, lo pueden abrir. Entonces ahí hay una sensación de certeza. Si hay investigaciones sobre el efecto del duelo no ritualizado, muchas. La psicología hizo un montón en ese momento, pero yo les puedo compartir nuestra experiencia desde Funeraria San Vicente. Hicimos un grupo virtual para las personas que perdieron a sus seres queridos y no pudieron hacer un ritual funerario. El grupo de pérdidas por sospecha de COVID o COVID y duelo no ritualizado. ¿Saben qué nos demandaban todas esas personas? Hagan algo, hagamos algo. O sea, es que yo salí con él para el hospital, se lo entregué al médico, el médico me lo recibió y a los 15 días me llegó a la casa una cajita y me dicen que ese es él. Y él medía 1,80 y me llega una cajita, ¿cuánto mide una urna, Camilo? Pues 17 centímetros. ¿Se dan cuenta lo disociativo que es eso? Pues para uno creer que es él, tiene que hacer todo un ejercicio. Hicimos un mural, en las redes sociales de Unidad de Duelo lo encuentran, o en YouTube está. Hicimos un mural de 12 metros de largo por 2 de alto. Instalamos personal de la funeraria y pacientes, usuarios de Unidad de Duelo que perdieron a sus seres queridos por COVID, uno a uno los nombres de los 1,603 casos que atendimos. ¿De esa magnitud hay que hacer la acción ritual? No, así la hizo San Vicente, pero cada una de las empresas funerarias que atendió personas perdidas por COVID debería estarse preocupando en este momento que van a iniciar las exhumaciones por qué actividades rituales vamos a hacer. Porque ese doliente nos va a reclamar, listo, yo le creo que ese es el hermano. Yo confío en usted, que usted me trajo esa cajita y yo le creo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Creo que eso es una tarea que el sector tiene, porque eso se nos viene, está encima, ya empezó. Imagínense. Entonces algo hay que empezar a diseñar, tenemos que pensar todos juntos en eso. Ahí estamos todos trabajando en colectivo pues, para ayudarnos con eso. Sí, Alejo. Es que me dieron una oportunidad porque quiero compartir un ejemplo similar que viví yo que me parece muy significativo. Cuando yo regresé de los Estados Unidos en el año 2000, después de haber trabajado 7 años en Nueva York, había una señora que trabajaba con nosotros en la funeraria. Esa señora perdió a su hijo en el ataque terrorista donde cayeron las Torres Gemelas, en el año 2001, 11 de septiembre. Yo recuerdo, su hijo nunca apareció. Dentro del desastre, lo que sucedió ahí, los restos de su hijo nunca aparecieron. La señora tuvo un proceso muy complejo, donde finalmente, después de 3 o 4 años, aceptó la pérdida de su hijo. Se hizo un funeral, se hizo un servicio memorial con una foto, se hizo un ritual. Yo inclusive asistí a Nueva York a hacer eso y listo, muy bien. La señora continuó su vida con naturalidad. En el año 2011 se celebraron los 10 años del atentado y nos invitaron, asistí yo nuevamente también a esto, y nos invitaron a un memorial que se hizo ahí en el lugar. Se estaba construyendo todavía el monumento para la recordación del 9/11. Y dentro de las charlas y todo lo que se estaba haciendo, pues la señora nos estaba acompañando y estaba muy pendiente. Resulta que al lado del lugar donde estaban las Torres Gemelas
hay un sitio donde había una tienda que recuerdo que se llama Century 21, una tienda de ropa, y al lado de ellos había una especie de chimeneas donde salían vapores del metro, y es una zona donde cuando hace frío en Nueva York, esa calle se calienta mucho y tienden a ir muchos habitantes de calle y se hacen allí, porque todo ese vapor caliente pues hace que sea un poquito más llevadero eso. Cuando estábamos todos terminando el evento, eso de septiembre, ya Nueva York estaba empezando como a enfriarse un poquito y ya habían personas en la calle. Cuando de un momento a otro la señora se levantó y se fue, y vimos que se fue hacia esa calle y empezó a caminar por allá a mirar. Entonces nos quedamos mirándola y el señor Naceli, que era mi jefe y mentor en esa época, la llamamos. Le pregunté qué necesitaba, que alguna cosa, y le dije, no, es que quise ver si por casualidad de pronto en algún indigente de esos, que no estuviera mi hijo. Entonces, ¿había elaborado el duelo o no? Definitivamente no había pasado. Eso fue duro, a mí eso me quedó marcado en la cabeza. Para ella, su hijo no ha muerto. ¿O no lo ha aceptado? Yo quisiera en este matiz recomendar en este momento, no sé si ustedes han visto una película de Patricio Guzmán, chileno, que se llama Nostalgia por la luz, en la que básicamente explora el tiempo, ¿no? Y al final, o sea, desde las galaxias, las pinturas rupestres, él hace como un análisis, él dice, bueno, todo, cuando uno no toma conciencia, pero cuando le ve al Sol, ve el pasado, ¿no? Una galaxia que nosotros le podemos ver con el telescopio Hubble es de un pasado remoto, porque posiblemente la luz que emanó para que dé acá tomó mucho tiempo. Y al final, exacto, es un fantasma. Y al final no, él se queda con unas mujeres que están en el desierto de Atacama barriendo el desierto buscando un fragmento de hueso de un hijo que fue desaparecido, ¿no? Y una pregunta que le hacen en el momento de la película a una de ellas es ¿cuándo dejarás de buscar? Porque ya mismo te mueres tú. Y le queda viendo la señora, ¿no es cierto?, chilena, como ustedes saben, las mujeres chilenas son bastante bravas, entonces le dice hasta que me muera, pu, ¿no? Entonces le dice, ¿hasta cuándo vas a intentar buscar? Hasta que me muera. Y ese es el tiempo del tema irresuelto, y por eso es importante lo que ha dicho Sebastián y el doctor. Una pequeña precisión ahí para que quede como la... Claro, no se puede estar siempre en duelo, hay que hacer algo, ¿cierto? Hay una profesora en Medellín, Victoria Díaz Facio Lince, que lo que sugiere en estos casos, y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, es que hay que hacer actividades que nos permitan renunciar al anhelo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la ropa del que hace 11 años no vuelve? ¿Qué vamos a hacer con las cosas del que hace 20 años no vuelve? Ir de a poco renunciando al anhelo para poder construir la pérdida que no se constituyó con el cuerpo, para no quedar como esta mujer chilena en duelo toda la vida. Yo una vez dije esto ante una sociedad de víctimas aquí en Medellín y una mamá se enojó mucho. Se enojó mucho porque me dijo, no, es que yo busco, voy a decir una vulgaridad, ¿se puede? ¿Dónde está Pilar? Sí, la señora me dijo, hasta que me dé la puta gana. Se los juro, se los juro. ¿Por qué? Porque también hay un derecho, muchachos y muchachas, en que cada uno elige cómo elabora su pérdida. El duelo es un proceso creativo. Nosotros les facilitamos formas, pero ellos la eligen. ¿Hasta cuándo? Hasta donde que me dé la gana. Bueno, hablando un poco del ámbito boliviano, no hay estudios todavía, ¿no? Recién estamos empezando a trabajar en eso, pero lo que sí puedo contar como experiencia propia de la empresa es que cuando hay cremaciones directas, debido a que no tenemos mucho volumen como manejan ustedes aquí, yo sé que sería muy difícil acá que sea solo un cambio de ropa y sería aumentarles más trabajo acá, pero nosotros, aprovechando el hecho de que no tenemos bastante volumen, nosotros sí accedemos a un arreglo rápido, digamos, del cuerpo, porque los familiares exigen eso a veces, piden de que no esté con su ropa del hospital, sino que esté de una manera algo digna para que pueda irse al crematorio. Si bien no va a tener una ceremonia pública, pero sí va a tener la ceremonia con los familiares, una ceremonia de despedida pequeña, que nosotros permitimos, porque de esa manera, como dice el compañero, es importante hacer el cierre, ¿no? Y bueno, para los casos donde, digamos, por alguna razón u otra, pasando el COVID, también se ha visto mucho esto, que nosotros hemos organizado una actividad que se llama Mensaje al Cielo, con globitos y un mensaje atado ahí al cordelito. Hemos organizado en un domingo en la mañana
Y hemos llamado mariachis, hemos juntado los globitos, la gente se reunió, hemos cantado nosotros también. Y bueno, después de eso escribieron sus mensajitos en el papelito y mucha gente encontró esto igual como una especie sanadora de reconciliarse o de mandar un mensaje al cielo. Tal vez no pudieran hacerlo en su momento, pero cosas así pequeñas tal vez ayudan, ¿no? También a que la familia pueda tener ese cierre, ¿no? Si no lo tuvo en el velorio, en algún otro momento. Eso es lo que quería aportar. Es que incluso ahí con la participación de él me acordé de una cosa que dijiste, pero me pone a pensar aquí mi compañero del lado, que en Bolivia visten a los muertos un mes y salen por todas partes con los muertos, dijiste ahorita, ¿cierto? En la presentación. Ya, pero en México sigue siendo muy vigente el Día de los Muertos. Entonces, sí, yo creo que esa parte es importante y es enriquecedora también para el tema del duelo. Sí, en México está muy arraigado la cuestión, y sobre todo en Pátzcuaro, en Michoacán. Ahí es donde se da el verdadero Día de Muertos. Bueno, están en la isla, por así decirlo, viajan todos en lancha en la noche, prendiendo una vela, y ahí está el panteón. Entonces van ahí todos. La verdad es que sí es una tradición México es muy extraño porque somos tan dicharacheros, tan bromistas con la misma muerte, incluso, pero ese día es como muy especial, muy sagrado en la cultura mexicana. Sí, entonces el hecho de poner su altar, el ponerle la comida que él... Hay un video muy bonito, ahorita que estoy estudiando la carrera en dirección funeraria. Hay un video muy padre hay una funeraria muy grande que se llama J. García López, es la competencia de Galloso, que vendrá siendo la funeraria más famosa en México. Está muy padre ese video donde entra un señor así con botas, clásico mexicano del cine de oro, ¿no? Así con sus botas y todo. Llega, se sienta a comer, le pega a la mesa, agarra sal, se la pone en la mano, toma el tequila, el shot, le da un shot de tequila, le chupa la sal, agarra el mole, la tortilla. El mole es como una especie de salsa en México sobre el pollo. Empieza a comer, se levanta, se sale, y en eso se vuelve a salir de la casa, pues. La cámara ya no lo ve a él, sino que se queda como apuntando, como si estuviera la cámara sobre la mesa, no sé si me explico. Y en eso sale la esposa con una vela, no sé si se ve como las de antes, no sé si me explico, sale con una velita y dice como que escuchó ruido, y ella voltea a ver y es el altar de muertos. ¿Sí me explico? Cuando yo vi ese video, mira, se me eriza la piel todavía nada más de pensar en el video. Se los voy a mandar ahí al grupo para que lo vean. La verdad en México es otro nivel esa cuestión, es como volver a vivir, digamos, la presencia de tu familiar. ¿Lo viven con tristeza? Mira, hay de todo, lógico, mientras más, digamos, sea más cercana a la muerte, lógicamente es más doloroso, pero llega un momento en el que te acostumbras a que es muy extraño, porque es como si no lo dejaras ir, como que lo quieres recordar al menos una vez al año, ¿sí me explico? Y va toda la familia, en los panteones se llena, pero así, o sea, va la gente con las flores de cempasúchil y llevan llevan mariachi, llevan banda, llevan todo al panteón, y se hace un desmadre ahí en México, la verdad. O sea, es un día de fiesta para los muertos. O sea, ¿qué es eso? Es un día de fiesta, pero lógico, si tienes un año que murió, o 2 años, o algo así, pues todavía vas con obviamente, en ese proceso, ¿no? de superación. Pero sí, es otro nivel. Por ahí les mando el video. Muy bien, para dinamizar, ¿alguien del público quiere hacer una pregunta? Allá adelante. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica, vengo en representación del Cementerio Central de Bucaramanga. A diferencia de pronto de la mayoría aquí, yo no soy tanatopractora, yo estoy más del área administrativa, y pues yo quisiera tomarme unos minutos para presentar ante ustedes como una conclusión del Congreso que me lleva a proyectarles unas problemáticas
que quisiera que de pronto las pudiéramos proyectar en futuros congresos, porque pues para mí fue demasiado enriquecedor hacer parte de este. Y finalmente pues hacerles 3 preguntas a las personas que se encuentran en el podio de allá y también pues a las personas que nos encontramos aquí, que somos del sector administrativo más que del sector práctico de la tanatopraxia, de las pompas fúnebres en general, y pues eso incluye a los cementerios. Bueno, tengo 5 conclusiones basadas pues en nuestros ponentes. La primera fue el tema relacionado con la bioética del cuerpo. Lo que se trató fue, para mí, dentro de las conclusiones, fue la transformación que está tomando los símbolos, las filosofías y los mitos, y también los marcos rituales frente a la muerte. También se presentó un futuro de incertidumbre frente a la desaparición de los cementerios como los vemos, y también de las prácticas funerarias como las vemos, pues debido al cambiante mundo en el que estamos. Otra conclusión de mi parte desde la ponencia de mi compañero Leonardo, y es que el rechazo a la muerte como parte inevitable de la vida y su impacto en la salud mental desde la cultura, ¿cierto? Desde la sociedad. Una segunda conclusión relacionada con el apoyo al duelo en el sector funerario, basada en la ponencia del psicólogo Sebastián, es la importancia de facilitar el proceso del duelo a los familiares, independientemente de su cultura, de sus pensamientos, de su ideología y demás. El uso de la realidad virtual es como un llamado a nosotros, quienes hasta ahora estamos evolucionando como sector, porque comparado a otros sectores económicos, de pronto el sector funerario es uno que hasta ahora está desempolvando demasiada información y está creando información, porque realmente nos ha tocado eso como sector, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto? La academia no nos ofrece información, generemos la información nosotros. Una prueba y error, es más la cantidad de gente empírica en el sector que la gente preparada como tal. Y entonces, pues el uso de la realidad virtual, el avance tecnológico y demás nos dice, oiga, voy como 5.000 años más adelante que ustedes, póngase pilas. Y una última relacionada, pero sin embargo la realidad virtual busca solucionar la misma problemática, que es el duelo, es el rechazo a esas emociones desagradables que presentamos ante este tipo de situaciones como lo es la muerte de un ser querido. Y la última es reflejar la identidad del fallecido en los procedimientos de preservación, respetando los deseos de los familiares, ¿cierto? Es decir, se interpone lo que es mi ética como parte del sector funerario, pero también la ética de la persona que está allá, que no tiene ni idea de la parte del proceso, de todo lo que conlleva y todo lo que nosotros abogamos como respeto y dignidad frente a ese ser fallecido y lo que ellos tienen en su mente. Aquí podemos exponer, digamos, la visión, por ejemplo, desde la parte de México, que ya el compañero mencionaba, sus costumbres y sus en algunos puntos, como sus bromas, pero también sus días sagrados relacionados a la muerte, pero también la visión de Bolivia, los ancestros, ¿cierto? Pero también tenemos la ética que construimos nosotros desde el sector. Luego vienen las técnicas de moldeado y texturizado que nos presenta nuestro compañero ponente de México y que hablaba de estas herramientas necesarias y los insumos que se vuelven efectivos para nosotros prestar un buen servicio, un servicio de calidad. Y nos enfrentaba a la problemática, por ejemplo, de la dificultad de comercio o de adquisición de estos insumos, no solamente de pronto en México, sino a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues debido a las regulaciones, debido a el costo económico que conlleva cumplir con las regulaciones que nos expone el gobierno y a la vez pues cumplir con las expectativas de quienes son nuestros, aunque no nos guste llamarlo así, clientes. Luego viene la participación de Camilo frente al cuadro memorial, ¿cierto? Todo lo que hacemos nosotros en el sector funerario pues se resume a ello, a esa última imagen que se lleva a la familia, y entonces se expone cómo las experiencias frente al momento final de despedida y creación del recuerdo
varía de acuerdo pues al país o incluso aquí mismo de la región, ¿cierto? No es lo mismo en la ciudad la visión de la muerte a los pueblos. Y pues de últimas estaba pues la reconstrucción estética y experiencia de la tanatopraxia que nos como último ponente, no como último sino como penúltimo Alejandro, y pues nuestro compañero de Bolivia con su experiencia funeraria. Hablábamos ya de la parte del equilibrio estético y en la cirugía estética, que pues quién se imaginaría que nosotros tuviéramos que ejercer el esteticismo o la cirugía incluso en la muerte, ¿no? Ya habiendo resumido un poquito los temas, quisiera abarcar las problemáticas a las que de pronto no se llevó a cabo en este conversatorio y que sería muy importante porque sé que muchos que son tanatopractores también quizás tienen sus funerarias y son administradores de ellas y se van a enfrentar a estas problemáticas más pronto de lo que se espera. Una, y creo que de las más relevantes en la actualidad, es relacionado a la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Yo empecé en el cementerio hace 5 años, cuando me gradué de la universidad, y pues no he salido del sector funerario, parece ser que estoy destinada a ser la próxima que hable de pronto a decir, no, llevo tantos años en el sector, pero yo soy ingeniera ambiental, entonces yo he tenido que afrontar los retos del cumplimiento normativo y las regulaciones del cementerio en el que me enfrento. Y eso que el cementerio en el que yo trabajo es pequeño, ¿sí? Es pequeño y había una frase que manejó, ahorita no recuerdo bien, pero creo que fue Sebastián en su ponencia del cementerio de los pobres, ¿cierto? Mi cementerio está teniendo una transición para borrar esa mentalidad de las personas. ¿Por qué? Porque era catalogado como el cementerio de los pobres por la atención que brindábamos, ¿cierto? Atendemos a personas desde estrato 0 hasta el estrato que quiera hacer parte de nuestro cementerio sin distinción de clases. Pero nos enfrentábamos a la problemática ambiental de integrar prácticas sostenibles, no solo en el sector de la preservación, estamos hablando de cremación, inhumaciones, exhumaciones y preservaciones. Integrar prácticas sostenibles en los procedimientos de preservación. Uno de nuestros factores de impacto ambiental más alto es la contaminación del agua debido al procedimiento de la preservación. Es fenoles el componente más complejo de reducir en este tratamiento, y yo llevo desde el 2019 tratando de estabilizar este componente químico, porque en la normativa es demasiado exigente, ¿cierto? Y eso que nosotros vertimos al alcantarillado público, es decir, aparte del tratamiento que nosotros le damos al agua, el alcantarillado público dentro de su planta le hace un tratamiento adicional, pero nos exige a nosotros como empresa encargarnos de que el límite máximo permisible vertido sea un rango, y es un rango demasiado bajito, entonces es demasiado difícil y hay que estandarizar el proceso de una manera muy, muy regulada. Y eso nos lleva a cuestionarnos prácticas sostenibles. Entonces yo me acerco a los sectores comerciales a preguntar, bueno, en trabajo de productos químicos, ¿cómo están evolucionando para que el impacto ambiental sea menor, ¿cierto? Porque pues a mí, yo lo que necesito es que la normativa no venga y me diga, no, le cerramos el laboratorio porque no cumple. ¿Qué es lo que va a pasar si no cumplimos con las regulaciones? Por más que nosotros nos enfoquemos en muchas cosas de manejo de la preservación, si de pronto ignoramos el resultado final o el impacto que tiene la actividad que nosotros desarrollamos. También una problemática pronta es la adaptación de los procesos a las necesidades actuales de la sociedad, ¿cierto? Una de ellas la mencionaba uno de los ponentes ahí presentes y era, por ejemplo, la visión actual de las mascotas como seres sintientes y partes de la familia, ¿sí? De pronto yo soy joven y yo, por ejemplo, apoyo la noción de mi mascota es un ser sintiente y es parte de mi familia y yo le quiero dar una despedida digna. Pero de pronto también hay personas dentro del sector que tienen muchos años y dicen, no, los perros están para cuidar la casa, ¿cierto? Entonces, otra vez viene la problemática de anteponer mi ética como parte del sector funerario con la ética o con el pensamiento de la persona que va a ser de pronto un futuro cliente o un futuro auge en el sector funerario. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que
estos seminarios o estos encuentros se hacen de manera muy de parte del sector privado, ¿cierto? Y me cuestiono yo, bueno, ¿y la participación del sector público? ¿Qué tanto nos exige, cierto? ¿Dónde está la participación del sector público? ¿Qué tiene para ofrecernos? ¿Qué podemos hacer nosotros para tener un equilibrio entre el sector público y el privado? Porque ellos son los que se encargan de regularnos, pero no participan como tal en esto, ¿cierto? Entonces, como que desconocen, pero igual nos regulan y de unas maneras que uno dice, ¿cómo cumplimos con ello? Entonces, pues me gustaría mucho que en algún futuro congreso pudiéramos abarcar la participación o la colaboración entre el sector público y privado para estos temas, porque es muy importante su participación. Y que de esta forma pues se puedan trazar congresos más en el sector administrativo en el que se pueda hablar sobre las políticas públicas que apoyen la modernización y la humanización de los servicios funerarios. Sí, ahí hay un trabajo conjunto con el sector de salud por la cuestión del duelo y de la salud mental, que tiene un impacto bastante relevante en todo lo relacionado con el rechazo de las emociones desagradables que se presentan cuando nos duele, cuando perdemos a un ser querido. Luego viene otra problemática y es el avance tecnológico y la ética. Yo mencionaba que la tecnología nos dice, ustedes están años luz de nosotros porque nosotros ya estamos, ¿cierto?, en otro ritmo. Entonces sería muy bueno que desde el sector, yo admiro mucho cómo estas personas, algunas entraron como yo, nuevas al sector, por ejemplo, Sebastián Acosta nunca, yo creo que se imaginaba trabajar en el sector funerario, y por ejemplo, el sociólogo, pudiendo estudiar cualquier otro tema, sintió la atracción por este sector, y ya entonces personas como Alejandro o como Leonardo o como mi compañero de Bolivia, que se envolvieron en el sector y han buscado la manera de ellos mismos formarse, ¿cierto? Ellos son los que nos han brindado a nosotros como esa implementación de más información en el sector funerario. No lo ha hecho una universidad, no lo ha hecho, ¿cierto? Fueron ellos que sintieron la curiosidad y ahí vieron, la universidad vio la demanda, el SENA vio la posibilidad de establecer un técnico, pero hasta ahí se ha mantenido, ¿cierto? Entonces, otra problemática que me gustaría abarcar en un futuro sería la regulación y ética en el uso de nuevas tecnologías para el apoyo al duelo, como lo es la realidad virtual, y el equilibrio entre avances tecnológicos y respeto por las tradiciones y deseos familiares. Por último, pues todo lo relacionado con el comercio y las regulaciones de los insumos y el material tecnológico que necesitamos para poder ejercer correctamente nuestra profesión o pues nuestros ejercicios. Esas son como las problemáticas que yo quisiera que ustedes se lleven, porque esto no termina aquí, pero son ustedes los promotores y partícipes, los promotores de este tipo de encuentros. Si no existieran personas como ustedes, quizás no habrían estos encuentros o estos espacios. Entonces, pues esas son las problemáticas y estas son mis 3 preguntas que, pues a partir de esas problemáticas. ¿Cómo puede el sector funerario adaptarse a la creciente demanda de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en sus prácticas sin comprometer la calidad del servicio? ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos para fomentar la colaboración entre el sector público y privado en la gestión y regulación de los servicios funerarios? ¿Y de qué manera se pueden implementar y regular nuevas tecnologías en el sector funerario para mejorar el proceso de duelo y preservación sin perder la vista ética y los valores tradicionales? Gracias. Bueno, yo tenía unas conclusiones, pero ya Jessica se adelantó a ellas y viendo el tiempo voy a tratar de como responderle a las 3 preguntas de manera como muy rápida. Bueno, por la parte a nivel de producción de implementos químicos, en este momento se está, digamos, haciendo una gestión más sintética o menos dañina a nivel molecular para la gestión del medio ambiente. En relación con la nivel del fenol, pues verifica qué elemento o qué parte del procedimiento se está gestando la utilización del mismo, porque en este caso se puede utilizar más que todo a nivel tópico, se limpia y se genera residuo biológico que se incinera, entonces ahí te bajan inmediatamente los umbrales y además es muy mínima. Ajá. El uso del fenol no se utiliza de forma vascular, porque si se usara de forma vascular puede constreñir los vasos capilares y por lo tanto, digamos, estaríamos
eliminando esa carretera, por así decirlo, por la cual entra nuestra solución conservante. El fenol se utiliza solamente de forma tópica para blanquear y en este caso para cauterizar solamente. En base a esa pregunta o cuestionamiento que tiene, porque fuiste muy específica con la cuestión del fenol. En Estados Unidos ha tenido también ya mucho problema con la cuestión del fenol y por eso comenté que ya se utiliza fenoxietanol, que es una sustancia menos dañina, más regulada, que obviamente se está viendo esa situación. Incluso sigue habiendo la cuestión del formaldehído. Pero si somos, por ejemplo, si nos pensamos a ver en esa situación de lo que se derrama en la mesa de embalsamamiento, generalmente la dilución es muy mínima. Si la dilución secundaria en un cadáver que se embalsama al 2.5% de concentración en dilución primaria, en realidad en lo que se diluye en el cuerpo sería de 0.25, 0.30%. Por eso, ahora imagina a través del agua, lo que va a la alcantarilla, eso está lo más mínimo todavía. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ver también en esa situación y sobre todo porque dice, por ejemplo, fíjate bien, una persona que vendía urnas para ceniza en México decía, es que los cuerpos no se deben de sepultar, se deben de incinerar porque la formalina que está en el cuerpo va a los mantos acuíferos. ¿Y quién le dijo a él que una vez que se mezclan las proteínas con el formaldehído, sigue siendo formaldehído? Se hace un puente de metileno y deja de ser formaldehído. Entonces, lo que se sepulta, ya no hay formaldehído ahí. Ese ya reaccionó con el nitrógeno de proteínas y de residuos nitrogenados, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que por ese lado no le veo tanto problema, ¿sí? Pero en la cuestión social y eso, pues ya los dejé. Es más, en este momento pues vemos que hay muchas preguntas y eso nos incentiva para el próximo año. Entonces, ¿quieren saber más? Nos vemos el próximo año por el mismo canal. Muy bien, y para finalizar, pues en conmemoración al video que nos estableció el profesor Miguel Ángel, en este momento va a iniciar la reproducción y con eso damos finalizado este congreso y agradecerle a cada uno de estos magníficos panelistas que estuvieron debatiendo. Hay una información. Sí. Antes del video, no digamos que es un aviso parroquial, porque es que incluso no solamente como el tema del abrebocas del próximo congreso, sino también parte de lo que yo estaba diciendo aquí, es que la presencia mía aquí es precisamente que ustedes vean que la academia se está interesando por todos esos temas y por ahondar en esos temas. Y precisamente hoy por hoy los diplomados que hay en el país de tanatopraxia los organiza la Asociación de Medicina Legal y los organiza FENALCO. Es por primera vez que dos universidades como la Universidad de Antioquia y la Universidad de IA, en asociación con la Corporación Remanso, van a organizar el diplomado o van a comenzar a ofertar el diplomado en tanatopraxia y tanatoestética con enfoque al sector funerario. Este diplomado va a tener la presencia de Alejandro, de Camilo, de la doctora Catalina Vázquez y la presencia mía, compartiéndole lo poquito que nosotros sabemos alrededor de la preservación y del mantenimiento y de la reconstrucción de los cuerpos, obviamente teniendo en cuenta no solamente aspectos normativos y legales que se tienen que tener en cuenta, sino el elemento de la bioética, que es fundamental, el elemento del duelo y aspectos relacionados también con la bioseguridad. Si la doctora tiene el correo de ustedes, al correo de ustedes les estaremos haciendo llegar la información de las fechas, los mecanismos de inscripción, toda la información. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces quedamos con el video para finalizar, agradeciendo a todos los panelistas, magnífica información y conocimientos que nos compartieron. Bueno, ya para terminar, vemos el video y los invito a que nos ubiquemos aquí, ahorita, después del video, en torno a los conferencistas para la foto pues, de todo el grupo. Y ya terminado, entonces, donde fue el registro ayer, vamos a hacer la entrega de certificados. Para entregar el certificado nos deben dar también la encuesta diligenciada. Primero el video.
Cortico. Es que ayer Camilo hizo una exposición sobre el tema que estamos concluyendo hoy. Yo quisiera a los conferencistas, a los ponentes, si podemos construir un pequeño documento sucinto para hacerlo llegar a todas las empresas afiliadas a Remanso, con el propósito de exaltar los temas de tanatopraxia, tanatoestética y reconstrucción, para que hagamos un énfasis en cada una de esas entidades que prestan estos servicios para resaltar la labor que hace el tanatólogo en cada una de las empresas. Gracias. Ahora sí el video, por favor. Ellos prometieron regresar y cada año lo cumplen. Funerarias J. García López, presente en nuestra fiesta nacional.